Bueno, Shabbat Shalom a todos, bendiciones, Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio, mis hermanas, y vamos a dar una leída a lo que vimos en la clase pasada para continuar hoy en la segunda parte del tema 4 potestades enemigos de tu promesa. 4 potestades enemigos de tu promesa. Y vamos a segunda de Crónicas capítulo 20. Y ahí fue donde, nada más la manera de introducir para continuar con la segunda parte. Vamos a leer hoy del versículo 17 en adelante. ¿Perdón? Enemigos de tu promesa. Enemigos de tu bendición, de tu promesa, exactamente. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Lo leo y luego lo explicamos. Dice 17: no habrá para qué peleen ustedes en este caso. Paraos, estad quietos. Ved la salvación de Jehová con ustedes. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Adonai. 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coré para alabar a Adonai, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Adonai vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Adonai puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los hijos del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los hijos de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Versículo 25, para cerrar. Viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Aleluya. Eso me gusta la idea. Ok, vamos con la segunda parte, hermanos, hoy. Acuérdense que hay 4 enemigos que se van a oponer a que nosotros seamos bendecidos. Es Moab, Amón, Seir y Edom. ¿Otra vez? Moab, Amón, Seir y Amón. Ok, y Edom, perdón, Edom. Moab, Amón, Seir y Edom. 4 enemigos de tu promesa. El pueblo de Israel ya estaba en tierra prometida, iba a poseer la tierra prometida, iba a disponerse a disfrutar de la bendición de la tierra que fluye leche y miel, y se levantan 4 potestades, 4 enemigos, para que hacerle la vida de cuadritos al pueblo de Israel. Y son estas 4 potestades. Bueno, perdón. Y ahora la segunda parte es, vamos a ver la contraparte de esto, ¿sí? Josafat
Es el rey del reino del sur. En este caso no es todo Israel, es el reino del sur, es Judá, ¿sí? La palabra Josafat significa Dios ha juzgado. Dios ha juzgado. Es decir, no todo era mala noticia. No todo era mala noticia, sino también había buenas noticias. Dentro de las malas noticias había buenas noticias. Y lo primero que tenemos que aprender en toda guerra, toda lucha, es de que hay muchos casos que Dios ya ha juzgado, ¿sí? Entonces, cuando Dios juzga una cosa, ¿sí? Es difícil que el enemigo pueda interferir cuando Dios ya ha decretado algo. Entonces, cuando vengan estas 4 potestades, ¿sí? Que quieran venir a robarte tu bendición o hacerte la vida imposible para que tú no posees la bendición que Dios nos ha dado, acordémonos de una cosa: Dios ha juzgado, ¿sí? Entonces, si leemos versículo 17 y versículo 18, perdón, versículo 17 al 20, nos vamos a dar cuenta que hay varios puntos bien importantes ahí de la estrategia ahora que Dios ha planeado como la segunda parte de esta historia, ¿sí? La primera parte era los ataques del enemigo, de estas 4 potestades que estaban atacando al pueblo de Israel. Pero ahora del versículo 17 en adelante vemos la contraparte. Ahora vemos a Dios obrando, ahora vemos a Dios juzgando, ahora vemos Dios la contraparte para contrarrestar a estas 4 potestades. Y lo primero que Dios les dice es: estad quietos. Esta guerra ustedes no la van a pelear. Es decir, yo la voy a pelear por ustedes. La primera instrucción entonces que Dios les da es: estad quietos. Y eso es difícil, hermanos, porque cuando estamos en una batalla, estamos en una guerra, pues lo más difícil es estar quietos. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear. El punto aquí es de que necesitamos nosotros saber cuándo es cuando yo tengo que pelear mis batallas y cuándo es cuando yo tengo que aprender que Él va a pelear las batallas mías. Si yo no entiendo la diferencia entre las batallas que yo debo de pelear y las que Él pelea por mí, muchas veces nosotros nos metemos a pelear batallas que no nos tocaban, no nos correspondían, sino que le tocaban a Él, ¿sí? Y es donde nosotros salimos muchas veces sufriendo, salimos heridos, porque estoy peleando una batalla que no me correspondía. A lo mejor Dios nos dijo: esta batalla no la peleen ustedes, yo la voy a pelear, estad quietos. Y en vez de estar quietos nos pusimos a guerrear y salimos heridos, salimos dañados por estar peleando una batalla que no me correspondía. Entonces la primera instrucción que Dios está dando aquí a su pueblo dice: estad quietos, ¿sí? Y luego la segunda, si usted sigue, que ya lo leímos, versículo 17 al 20, la segunda estrategia, ¿sí? Que Dios le dice: alaben. Escuche, estad quietos. Dice que se postraron todos a tierra, el rey y todo el pueblo. Y luego de repente se levanta el pueblo a alabar a Dios, a adorar a Dios. Entonces son dos estrategias de guerra. El estar quieto, eso quiere decir que Dios va a pelear por mí. Y la otra es: cuando Dios está peleando por mí, yo lo voy a adorar, lo voy a alabar. Entonces la alabanza también puede ser una estrategia de guerra, ¿sí? Estad quietos de adorarle, estad quietos de alabarle. Entonces no siempre debemos de pelear las batallas. Hay tiempos donde hay batalla, pero yo tengo que adorarle, tengo que alabarle, que es el caso de esta historia que estamos viendo. Ellos no pelearon, no movieron un dedo en contra del enemigo. Adonai peleó la batalla por ellos. Ellos solamente obedecieron las instrucciones. Si la instrucción era estar quietos, ellos se pusieron quietos. Y segundo, adorarle, y le empezaron a adorar. Entonces tenemos que aprender de estas estrategias. ¿Cuándo es cuando tengo que pelear la batalla? ¿Y cuándo es cuando yo tengo que adorarle? Ahora, aquí hay un detalle importante que necesitamos entender. ¿Cuán difícil es adorarle en medio de una lucha, en medio de una batalla? Porque normalmente los seres humanos le adoramos cuando todo está bien, cuando todo va caminando bien, cuando no hay enfermedad, cuando no hay pruebas, cuando no hay lucha, pues le adoramos.
Pero en medio de una batalla, en medio de una lucha, en medio de una enfermedad, alabarle, adorarle, eso es más difícil. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender. Hay momentos donde no importa pase lo que esté pasando en nuestras vidas, tenemos que adorarle a Él. ¿Sí? Es otra forma de hacer guerra. La alabanza, la adoración. Entonces, hay momentos donde Dios quiere que le alabemos. O sea, yo peleo por ti, pero adórame, pero alábame. Que es el caso de esta historia. Entonces, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, tenemos que aprender a adorar a Dios. Hay un canto por ahí que se me está viniendo. No me acuerdo quién lo canta. Donde dice, estás llorando alaba, algo así. Estás llorando alaba. No recuerdo ni quién lo canta ni la tonada. Se me vino nomás la letra. ¿Sí? Si estás enfermo alaba. Si estás, qué sé yo, pasando por prueba alaba. Algo así. O sea, es bueno, sí, es cierto. Sí, eso es cierto. Sí. Entonces, imagínate el pueblo de Israel, en este caso Judá, el reino del sur, están rodeados por sus enemigos. Ya los están rodeados, no tienen escapatoria. Hay 4 potestades que los están atacando. 4 enemigos, 4 ejércitos ahí rodeándolos. Y luego, en medio de esa situación, Dios les dice, ten quietos, tengan calma, tengan paz, estén tranquilos, adórenme. O sea, si fuéramos como seres humanos, mejor dicho, ves a tu enemigo que te está rodeando, pues yo creo que te va a entrar pánico, miedo, ¿sí? Te van a entrar nervios, qué sé yo. O sea, entonces, una persona con miedos no va a adorar, no va a estar calma, es todo lo contrario. Entonces, lo que nos está diciendo Dios aquí es que tenemos que aprender a nosotros a adorarle, alabarle, tener paz, tener calma en medio de la situación adversa que estemos viviendo. No importa cuál sea la situación, tenemos que adorarle. O sea, no importa que te critiquen, tú alábale, adórale y estás quieto. O sea, no caigas en la provocación del enemigo. El enemigo, hermanos, es muy astuto, más astuto que nosotros. La Biblia lo dice. Y nosotros tenemos que aprender a no caer en las provocaciones del enemigo. No tiene caso pelear batallas por pelearlas. No tiene sentido estar guerreando por guerrear, ¿sí? Al menos que Dios nos lo diga o que valga la pena pelear. Escuche, que valga la pena pelear. Pelear por pelear no tiene sentido. No estamos para eso. Porque es pérdida de tiempo, es muy desgastante, ¿sí? Es muy frustrante y no tiene caso pelear una batalla simplemente por el hecho de pelearla. No, tenemos nosotros, hermanos, en todo caso, aprender a no caer en las provocaciones del enemigo. Imagínense, el pueblo de Israel está siendo provocado. Pues lo normal es responder. Si alguien te critica, o si alguien te ofende, si alguien te insulta, si alguien te dice algo, pues lo normal es que le contestes, ¿no? Eso es lo normal. Pero si tú entiendes que es una provocación del enemigo para que tú caigas, pues no tiene caso. Pero eso, hermanos, tiene que ver mucho con nuestra identidad. Cuando tú sabes quién eres, miren, les pongo un ejemplo. A lo mejor no entra esto, pero para que lo entendamos esto. En un matrimonio que discuten mucho, en un matrimonio que siempre están peleando, pregunta, siempre están, como decimos en el rancho, como perros y gatos, peleando. En un matrimonio que siempre están discutiendo, pregunta es, ¿quién es el de los dos? Uno tiene que menguar, uno tiene que callar. ¿Quién es el que calla de los dos? ¿Quién es el que debería de callar en un matrimonio que siempre están discutiendo? Yo les pregunto, abran sus micrófonos. Piense esto que le estoy diciendo. Hay un matrimonio que siempre están peleando. De los dos, ¿quién tiene que menguar? ¿Quién tiene que callar? El que tiene más conocimiento del Señor. Ok, ¿quién más? A ver.
¿Alguien más? Yo sé que tengo la verdad, yo me callo. ¿Ven? ¿Quién más? Pues está bien. Hermanos, en una discusión, en cualquier discusión, lo llevo al terreno del matrimonio porque pues, eso es muy común, muy típico. Pero si en un matrimonio, una relación, siempre están discutiendo, hermanos, el que tiene la razón es el que tiene que callar. Al menos que haya ego ahí, al menos que haya soberbia y orgullo, no te callas. Pero si tú tienes la razón, no tiene sentido discutir por discutir, porque tú sabes que tienes la razón. ¿Sí me explico? Porque tú sabes que tú tienes la razón. No tiene sentido estar discutiendo con otro necio. Te conviertes en otro necio tú. No, quien tiene... y hoy, en nuestros tiempos, lo vemos al contrario. Lo vemos todo lo contrario. No, yo quiero pelear, yo quiero ganar la batalla, yo tengo que ganar la discusión. Es que yo tengo la razón, por eso no me callo. No, es al contrario. Si tienes la razón, pues sé sabio. Calla. No tiene caso discutir si tú tienes la razón. ¿Sí me explico? Entonces, esto es entendible. Lo mismo pasa cuando el enemigo venga a provocarnos, a usar a cualquier familiar cercano, amistad cercana, a provocarnos, a un hermano de la iglesia a provocarnos. Si tú sabes que tú tienes la razón, no caigas en el juego, escúchalos y punto. Yo se los he platicado, me ha pasado muchos casos a mí de esos, donde vienen, yo sé que es el enemigo, donde vienen y me provocan, los escucho y le digo, ok, Dios te bendiga, tú ya cumpliste. No me va a decir nada. No, no tengo por qué decirte nada. Y se quedan peores porque ellos esperaban la provocación, que yo respondiera a una provocación con provocación. ¿Sí me explico? No, hay que aprender. Entonces, Dios dice, estad quieto. Está quieto. Estar quieto significa tener paz, tener tranquilidad. No hagas nada. En esta lucha, en esta guerra, no hagas nada. Yo voy a pelear por ti. Pero ahí es donde tenemos que aprender nosotros. La Biblia nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces yo no tengo por qué pelear con mi hermano. Yo no tengo por qué discutir con mi hermano. Él no es el problema. El problema son las potestades que controlan a mi hermano. ¿Sí? Los principados, los espíritus, los demonios que están tal vez usando a mi hermano. Entonces yo no tengo por qué caer en la provocación. ¿Sí? Ahora, yo no con eso estoy diciendo que te cruces de brazos y espera que Dios pelee. No, hay guerras que tengo que pelearlas. Claro que sí. Pero es donde yo tengo que ser sabio, cuáles sí, cuáles no. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando siempre estoy peleando, constantemente estoy peleando las batallas, pues el que va a salir herido soy yo. Porque de esas tantas batallas va a haber guerras va a haber luchas o batallas que no me tocaban pelearlas. Y voy a andar ahí todo herido, todo sangrado, todo hiriendo. ¿Sí me explico? No, entonces, el caso de esta historia está pasando. Dios dio dos instrucciones. Estad quietos y adórenme. Entonces, tenemos que llevarlo a este plano. Cuando haya esa provocación del enemigo, aprende a estar quieto y empieza a adorarlo a él. Cuando nosotros adoramos, él va a pelear por nosotros la batalla, que es el caso de esta historia. ¿Sí? Ahora, ten claro, el enemigo nunca va a querer que tú disfrutes de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Nunca. Pero mientras nosotros estemos alineados, hermanos, a sus mandamientos, créame lo que el enemigo va a andar como león rugiente alrededor de nosotros buscando que tú cometas un error para poderte hacer daño. Cuando tú estás alineado, hay una protección, hermanos. Hay una protección, un cerco. La Torah es un cerco que nos protege, ¿sí? Del enemigo. Y no va a hacer nada porque tú estás alineado a los mandamientos. Y eso, alinearte a los mandamientos, es quitarle derechos legales al enemigo sobre tu vida. No puede hacer nada. Entonces, te quitas ese pendiente de siempre estar guerreando, de siempre estar peleando, de siempre estar reprendiendo y estar concentrado en adorarle a Él, en alabarle a Él, en estar centrados en Él, en lo que Él quiere. Ahora, si leemos el versículo 21, versículo 23, lo vuelvo a leer de una vez. Versículo 21 y versículo 23. Dice: habido consejo, o sea, se reunieron en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Adonai vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorifica a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a cantar, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los hijos del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los hijos de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Escuche bien esto. Miren nada más la estrategia que Dios nos da a su pueblo cuando nosotros le obedecemos. Es decir, Dios les está diciendo, hey, están quietos, quédense calladitos que yo voy a pelear la batalla. Ustedes adórenme, alábenme. Y luego lo dice, versículo 21 y 23 que acabamos de leer, dice, cuando empezaron a entonar alabanzas, es decir, cuando el pueblo obedeció, estuvo quieto, ¿sí? Y luego se levantaron a adorarle, se levantaron a alabar a Dios. Dice, cuando empezaron, es decir, esa palabra cuando, perdón, la palabra cuando, hermanos, ahí dice, cuando empezaron a alabarle, nos está diciendo un antes y un después. Es decir, que el después nunca pasaría si no hubieran hecho esa acción. Si nunca alabaran, nunca hubiera pasado lo que pasó después de la alabanza. ¿Sí me explico? Dice, cuando empezaron a alabarle, cuando empezaron a adorarle, los del monte de Seir fueron atacados por Moab y por Amón. Se juntaron los dos pueblos, Moab y Amón, para atacar a los del monte de Seir. Y los destruyeron. Pero dice, cuando empezaron a alabarle. Eso me llamó la atención. Y nosotros tenemos que aprender entonces, cuando tú empiezas a alabar a Dios en medio de una lucha, en medio de una prueba, algo va a pasar con tus enemigos. ¿Qué pasó aquí? Dice que se empezaron a matar los unos con los otros. Es decir, el pueblo de Judá, el reino del sur, no necesitó usar espada. No necesitaron ellos desgastarse en la guerra. Dios provocó entre ellos mismos confusión para que se atacaran los unos a los otros. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando empezaron a alabarlo a Él. Entonces, ¿cuál es el principio que podemos aprender aquí? Que cuando estemos en medio de una prueba, de una lucha, alábale, adórale, para que tu enemigo, hermanos, caiga en confusión y se destruyan los unos a los otros. En otras palabras, cuando el enemigo venga en contra tuya, que yo sé que todos hemos pasado por cosas difíciles, venga a atacarte, a destruirte, a criticarte, a levantarse falso testimonio, qué sé yo, tú alábale. Y no necesitas que tú hagas nada en contra de tu enemigo. El enemigo solo se va a autodestruir. Solo se va a autodestruir. Tenemos el caso de Judas. Enemigo que se convirtió en enemigo del Señor Jesucristo. Pero tenemos otro caso, por ponerles una referencia con Judas. Pedro también negó al Señor Jesucristo. La Biblia lo dice. Lo negó. Pero el caso de Pedro fue restaurado. Y el caso de Judas se suicidó. Entonces, el principio que podemos sacar aquí es, a los Pedros, restáuralos, ayúdalos. A los Judas, déjalos, solo se van a matar. ¿Sí me explico? No tiene caso que muevas un dedo, solitos se ahorcan. Esa guerra no la tengo que pelear yo. Dios, tú alábale, tú adórale y solo se van a poner la soga al cuello. Es lo mismo que pasa aquí. Dios les dijo, adórenme, alábenme, y provocó que esa alabanza, esa adoración a Dios, los del monte de Moab, atacaran a los del monte de Seir. ¿Sí? Los de Amón y Moab atacaron a los del monte de Seir. Y se destruyeron los unos a los otros. Y cuando acabaron con el monte de Seir, ahora entre ellos dos también se destruyeron. Porque eran tres. Es decir, acabaron ya con su enemigo, lo que era enemigo para ellos en ese momento, Seir.
Pero ahora, entre ellos dos también se autodestruyeron. Entonces no tiene sentido, hermanos, ¿sí?, que nosotros nos desgastemos peleando batallas que no nos tocan. Porque no vamos a ganar nada. No hay motivo alguno por el cual pelear. Entonces tenemos que aprender como pueblo de Adonai, porque nosotros también somos parte de su pueblo. Entonces obviamente esta enseñanza es para nosotros. ¿Sí? Aprender a alabarle al Señor en medio de la tormenta, en medio de la batalla, en medio de las circunstancias adversas que estemos viviendo, en medio de la crisis, en medio del problema, de la enfermedad. Alábale, adórale. El enemigo, hermanos, solo se va a autodestruir. Entonces, dice cuándo. Esa palabra me dio un gran parámetro para ver lo que venía después y lo que estaba antes. ¿Cuándo? Es decir, solo hasta cuándo es cuando suceden las cosas. Si yo no hago ese cuándo, no va a pasar nada. Cuando alabaron a Dios, los enemigos se destruyeron. Entonces muchas veces no pasa en nuestra vida ese cuándo. Y si no hay ese cuándo, no sucede lo que viene después del cuándo. ¿Me explico? Cuando alabaron a Dios, los enemigos se autodestruyeron a sí mismos. En medio de una tormenta, en medio de una prueba, en medio de una guerra, en medio de una batalla. Entonces igual, es un principio que nos está dejando la palabra para nosotros hoy en día. Todos tenemos batallas, todos tenemos guerras, todos tenemos pruebas, luchas difíciles. Bueno, cuando empieces a alabarle en medio de esa situación, el enemigo solo se va a autodestruir. Y luego, para ir cerrando y concluir, el versículo 25, si alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, se lo voy a agradecer. Por favorcito. Segunda de Crónicas 20:25. Segunda de Crónicas 20:25. Que eso es bien importante también aprenderlo. Si alguien me ayuda a leerlo, por favorcito, porque mi garganta se me está cansando. Segunda de Crónicas 20:25. Segunda de Crónicas 20:25. Amén. Léalo. Josafat vinieron a llevarse el botín de ellos y encontró entre ellos propiedad personal en abundancia y cuerpos con piedras preciosas, cuales despojaron para sí hasta que no podían cargar ya más. Se tomaron 3 días solo para juntar el botín. Había tanto. ¿El 25 nomás de eso? Sí, está bien. Escuche bien esto. Ya Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida. Se levantan 4 potestades para impedirle que tomen posesión. Hay 4 enemigos, lo rodean, van a destruir al pueblo de Israel. Viene la batalla, la guerra. Dios les dice: espérense, estén quietos, tranquilos, alábenme, adórenme. Se autodestruyen los enemigos. Ya el enemigo está derrotado, se mataron entre ellos mismos. Y ahora viene la última parte, es el botín. Escuche bien, aquí hay otro principio. Hermanos, no hay guerra sin botín. No hay guerra sin botín. Aquí es donde yo les decía, pelear por pelear no tiene sentido. Toda guerra tiene un porqué. Toda guerra tiene un botín. Si yo voy a pelear nomás por demostrar que yo tengo más poder y autoridad, no tiene caso y no tiene sentido. Hay un porqué. Hay un botín de por medio. Y ese botín puede ser variable. En este caso, eran riquezas. Era abundancia, era bendición. Eso es correcto, eso está bien. ¿Sí? Entonces, toda guerra tiene un botín. Toda lucha tiene una recompensa, mi hermano. Toda batalla tiene una victoria. Tengo que aprender entonces a pelear las batallas. No tiene caso ponerme a pelear si de por medio no hay una victoria. Es decir, si hay un alma que está en peligro y yo tengo que pelear, bueno, pues hay que pelear por esa alma. Ese es el botín, esa es la recompensa. Pero pelear por pelear no tiene sentido.
Entonces, si Dios permite, o Adonai permite, que vengan luchas o pruebas a nuestra vida, hermanos, no es porque Dios quiera destruirnos, es porque a lo mejor Dios tiene un botín que darnos. ¿Me está entendiendo? Es porque hay de por medio, hermanos, en medio de esa prueba, de esa lucha, hay una recompensa que Dios nos quiere entregar. Entonces tenemos que aprender esto. Y déjeme hago una aplicación aquí para cerrar. A lo mejor no muy bien, pero tenemos que tener una mente abierta. Escúcheme bien. Quieras o no, estamos en esto. Sabemos que nosotros no celebramos lo que es el año nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es correcto celebrar el año nuevo. ¿Me explico? Gracias, amor. ¿Por qué? Porque hay muchas, en este caso, hay un dios que se llamaba en el Imperio Romano, gracias, que se llamaba el dios Jano. No sé si ustedes hayan escuchado un poquito de esto. El dios Jano, ¿sí? Hanukkah, January, todo eso viene en conjunto. El dios Jano era un dios romano del Imperio Romano que tenía doble cara. Doble cara. Es decir, imagínense una persona que tenga doble cara, pues no. Pero bueno, ahorita no es el tema de eso. El punto es esto, que nosotros no celebramos Año Nuevo, ¿ok? La gente lo celebra, se respeta. Pero no celebrarlo es correcto, pero eso no quita de que estamos viviendo bajo un calendario romano. ¿Sí me explico? Es decir, quieras o no, estamos viviendo bajo un calendario romano porque estamos en la diáspora, porque estamos en la expansión, esparcidos entre las naciones. Cuando ya venga Dios y nos recoja a todos, bueno, ya estaremos bajo el calendario bíblico. Pero ahorita estamos entre las naciones, nos tenemos que sujetar precisamente al calendario donde estemos. A lo mejor nosotros nos adaptamos al calendario romano, pero a lo mejor nuestros hermanos que son del pueblo de Dios allá en China están bajo otro calendario. Los de África a lo mejor están bajo otro calendario, qué sé yo. Pero cada quien se sujeta, porque estamos en la diáspora, ¿sí? Estamos esparcidos entre naciones. Bueno, el punto es esto, que no lo celebramos, pero es cierto que sí entra una nueva década, una nueva temporada, mejor dicho, aunque sea bajo este calendario. Quieras o no, estamos en eso viviendo. Para nosotros, aunque no lo creamos, aunque no lo celebremos, vamos a entrar al mes de enero. No celebro, pero estoy viviendo en el mes de enero. Voy a vivir el mes de enero. ¿Me explico? Entonces, ¿qué podemos relacionarlo con esta historia que estamos viendo? Tenemos que aprender entonces que estamos a punto de terminarse una temporada, un año, para empezar un año nuevo. Que aunque no lo celebramos, vamos a entrar a un año nuevo dentro del sistema donde vivimos. ¿Sí? Y mucho, quieras o no, lo creas o no, ¿sí? Lo celebremos o no, mucho se rige bajo este calendario y suceden cosas. Porque es una nueva temporada que va a empezar. Y quieras o no, nosotros vamos dentro de eso. Estamos bajo eso. Entonces, lo estoy tratando de explicar lo más sabiamente posible para que no haya gente que todavía no capta esto. Sobre todo los que estamos ya en Torah. Decir, ahí está regresando. No estoy regresando. El problema es que es realidad. Porque ¿a poco no te riges a ver, supongamos uno que ya está en la Torah, pero ¿a poco no vas a trabajar de lunes a viernes? Porque es el calendario romano. Porque en tu trabajo sí te lo dicen. No obedezcas ese calendario tampoco. No es así, no se trata de eso. Simplemente que es una realidad porque es en el plano donde estamos viviendo. Entonces sí podríamos decir que tenemos que aprender de las cosas erróneas que hicimos en el 2023 para no cometerlas en el 2024. Eso sí sería correcto decirlo. No con esto estoy celebrando el año. No, pero sí estoy aclarando
que mis batallas que yo peleé en el 2023 y a lo mejor las perdí, salí herido, bueno, en el 2024 cuando vengan ese tipo de batallas, ahora voy a aprender a pelearlas para retener, para ganar un botín. ¿Sí me explico? Eso es normal. Pero si en el 2023 peleé batallas y no hubo recompensa, no tiene sentido pelearlas. Entonces en el 2024, si vienen las batallas, las voy a pelear, pero siempre y cuando haya un botín. ¿Me está entendiendo el punto? Entonces, se me está resecando mi garganta. Pido disculpas. Gracias a mi amada que me trajo un tecito calientito para mi garganta. Entonces, viene, hermanos, el año 2024. Esto es cierto. No lo podemos evitar. Aunque no lo celebremos, viene el 2024. Y vamos a entrar en él. Y vamos a vivir todo lo que trae el 2024 también. Bueno, vivamos el año 2024 con sabiduría. Aprendiendo de esto. Que las recompensas, digámoslo de esta manera, las batallas que peleamos en el 2023 y no recogimos botín, que el botín venga en el 2024. Aprendamos a pelear batallas con recompensa. Es bíblico, hermanos. Es bíblico. Si alguien lee nuevamente el 25, el versículo 25, por favorcito, para que entendamos lo que estoy diciendo. ¿Alguien tiene el versículo 25, mis hermanos? Amén. Amén. Es 20:25. Sí, segunda de Crónicas 20:25. Amén. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaban para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Escuche bien. Recompensa. Botín. Alhajas, joyas, vestidos, bendición, prosperidad. Entonces no es que esté Dios peleado con la prosperidad, hermanos. El problema es cuando yo lo hago con propósito de eso. Ahí sí está mal. Cuando mi corazón ama más las riquezas que a Dios mismo, eso sí está mal. Pero no es que esté mal que yo reclame una recompensa, una promesa de parte de Dios para mi vida. Ahora veamos algo muy importante. Sume esto, mi hermano, sume esto. El año 2024, súmelo. ¿Qué números nos da? Hagamos geometría. Prendan micrófonos, quiero oírlos, prendan cámaras, micrófonos. Nota 8. 8. ¿Qué significa el 8, mi hermano? Eterno, eternidad, amén. Sí, que no se acaba. El 8 significa... Plenitud. No, el 8 significa nuevos principios, nuevos comienzos. El 7 significa completo, plenitud, terminación, reposo, descanso. Se terminan 7 días y empieza una nueva semana. El 8 es nuevo inicio. Es nuevo inicio. Estamos empezando un nuevo ciclo, una nueva era, una nueva temporada, un nuevo año en este caso. Entonces 2024 es el 8. Entonces quiere decir que, quieras o no, en el universo algo va a empezar. ¿Sí? Algo va a suceder. Y si nosotros no estamos entendiendo esto, en este plano que le estamos hablando, entonces pasa todo de largo y nos perdemos nosotros el botín, nos perdemos la bendición. 8 siempre tiene que ver con nuevos comienzos, con nuevos principios. Entonces algo va a empezar, ya sea para bien o para mal, y depende de nuestra condición, cómo nos vaya a tocar a nosotros. ¿Me explico? O sea, dentro de la batalla de la guerra que tenían esto, no todo era malo, noticia. Sabemos que en los tiempos que estamos viviendo, todo está alumbrando para que todo sea negativo, para que todo sea mal.
las cosas ya no van a mejorar. Eso es cierto. Pero dentro de todo esto, no todo es malo tampoco. No todo es dolor, no todo es tristeza, no todo es enfermedad. No, vienen pandemias, sí. Vienen guerras, sí. Viene mortandad, sí. Pero entonces, ¿dónde estamos los hijos de Dios? Dios dice, hey, tranquilos, tengan paz, estén quietos, alábenme a mí, adórenme a mí. Hermanos, cierro con esto. 2024 viene una pandemia más difícil que la de COVID. El 2024 las cosas se van a poner más feas y más difíciles de lo que hayamos visto, porque esto ya no tiene remedio, va a ir incrementando. Pero en medio de toda esa situación adversa, Dios nos dice, estad quietos. Entonces, aunque todo el mundo ande lleno de pánico, de miedo, de temor, por lo que se está viendo en las noticias, por lo que nosotros tenemos que aprender a estar quietos, a tener paz. Mientras todos anden corriendo para allá y para acá, asustados porque se están muriendo, nosotros tenemos que alabarle en medio de esa tormenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que algo nuevo está empezando. Y de eso algo nuevo que está empezando, la bendición nos va a llegar a su pueblo, a sus hijos, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Imagínense esto, el pueblo de Israel está rodeado por enemigos. No hay solución. Son 4 enemigos contra uno, no hay solución. Pero en medio de esa situación adversa, imagínense nosotros, a lo mejor nos van a volver a querer encerrar nuevamente, nos van a querer meter en, qué sé yo, todo el mundo, hermano, en medio de eso, ok, que sea el pretexto para alabarle, para adorarle y tener paz. ¿Sí? Conscientes de que hay algo nuevo que está empezando. Para ellos a lo mejor está empezando algo terrible, para nosotros está empezando la bendición. ¿Me está entendiendo? Esto está diciendo este principio aquí en la Biblia. ¿Sí? Que vienen cosas difíciles, sí, pero su pueblo debe aprender a tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de la pandemia que está sucediendo, tranquilidad, alabanza en medio de las adversidades que estemos viviendo, conscientes de que está empezando algo nuevo y de eso nuevo yo me quiero beneficiar, porque ese es el botín que tiene Dios preparado para nosotros por todas las guerras, batallas que sufrimos en el 2023. No todo está mal entonces, no todo es mala noticia. Hay buenas noticias dentro de las malas noticias. ¿Sí? No todo es guerra, pero hay botín en medio de esa guerra. Hay una batalla difícil, sí, pero hay una victoria que nos está esperando también. Y yo tengo que ir por eso. Hay una recompensa, mi hermano, en medio de todo esto difícil. Hermanos, es cierto, todo se va a complicar y se va a poner color de hormiga, como decimos. Pero ahí en medio de eso, paz, tranquilidad, alabanza, adoración. Dios dice, alábenme. Que todo el mundo se está enfermando y está muriendo. Dios dice, ustedes alábenme, adórenme. Yo voy a provocar que los enemigos se maten los unos a los otros. Los Judas, hermanos, no necesitamos mover ni un dedo. Ellos solitos se van a poner la soga al cuello y se van a matar. No pierdas el tiempo desgastándote peleando batallas, hermanos, que no nos corresponden. No tiene sentido. Hermanos, dejemos que Dios obre, que Dios actúe y que en esta nueva temporada que estamos a punto de empezar con el número 8, que sea un inicio a lo mejor para el mundo muy oscuro, muy difícil, pero para nosotros, su pueblo, hermanos, con botín, con recompensa, con bendición. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga. Abra